Sí, ahora sí, disculpen. Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por vuestra asistencia. Estamos inmersos en la celebración de los actos del bicentenario del nacimiento del ilustre isleño don Roque Barcia. La convocatoria de hoy pues, nos llamaba a conocer un poco más sobre la historia de este importante personaje. Habíamos titulado Roque Barcia, el nacimiento y ocaso de un ilustre isleño. En esta ocasión pues, nos acompaña Vicente López Márquez, que va a hablar sobre todo de los orígenes del nacimiento de lo que celebramos dentro de prácticamente unos días. El día 4 se conmemorará el cumpleaños el aniversario, perdón, de Roque Barcia, y en esta jornada pues, estarán participando pues, muchísimas personas que generosamente y de forma desinteresada pues, están contribuyendo a enriquecernos con su aportación, compartir con nosotros lo que han investigado, lo que han averiguado sobre este personaje, y creo que es un motivo de celebración y de enriquecimiento personal para todos nosotros y todos los que estamos interesados en la cultura y en saber más de este personaje. Gracias, Vicente, por haberte ofrecido y haber aceptado esta invitación. Vicente, de todos conocido, es un isleño que ya fue director del periódico local La Higuerita durante 6 años y también fue socio fundador y primer presidente de la Asociación de Estudios Históricos en la U. Durante 25 años ha sido colaborador asiduo de las revistas municipales que se han editado con motivo de las fiestas del Rosario, del Carmen, incluso del Carnaval, que edita la Delegación de Cultura y Festejos del Ayuntamiento, y entre otras actividades de difusión de la historia local, así como otras intervenciones en el ciclo de los martes culturales y otras conferencias cada vez que se le ha llamado, pues generosamente pues, ha aceptado y está siempre disponible. Ha escrito 5 libros relacionados con la historia de Isla Cristina. Entre los más populares se encuentra Isla Cristina por los caminos de la historia, que es, por cierto, el libro más prestado por la Biblioteca Municipal desde que se tienen registros informáticos. Otros títulos, como Me llaman Carmen, sobre la devoción y tradición en torno a la Virgen del Carmen en Isla Cristina. El Paseo de las Palmeras, editado con motivo del centenario de dicho paseo. Y Regreso a Isla Cristina, que es una biografía, una recopilación de datos sobre Román Pérez Romeu, y otro libro de Mi Ayer, que es una recopilación poética acompañada de un estudio biográfico del poeta isleño Antonio Avelino Corral. Asimismo, forma parte del Consejo Local de Patrimonio desde que se creó. Así que yo le cedo la palabra a Vicente para que pues, muestre lo que él ha podido pues, averiguar sobre el personaje que nos atañe, y al finalizar cerrará el acto pues, la delegada de Cultura, Ana Vieira. Gracias. Sí, buenas tardes, estimadas autoridades, estimados amigos, amantes de la cultura y de Isla Cristina en general. Yo quiero agradecer una vez más el ofrecimiento que me ha hecho el Ayuntamiento de Isla Cristina a poder exponer estos datos de que dispongo sobre Roque Barcia. Y pues recordar también que hace 25 años pues Francis Zamudio me llamó por teléfono para que colaborara en las revistas del Carmen, y eso supuso un gran incentivo para mí, que lo recuerdo ahora, se lo agradezco, y me incentivó de tal manera que fui a más, y gracias a eso pues hoy puedo pues, hablar un poquito más sobre este isleño, ¿no? Vamos a ver. Yo principalmente quiero hablar sobre la consideración que ha tenido Isla Cristina hacia Roque Barcia, las reseñas que desde el siglo XX hasta ahora pues, se han hecho en revistas, en publicaciones, cómo durante la dictadura pues, se trató de omitir, de olvidar este isleño, este personaje.
Y lo más importante, cómo a través de la documentación del Archivo Municipal de Isla Cristina, los padrones fundamentalmente, pues vamos a comprobar cómo era isleño totalmente y establecer una serie de conclusiones, ¿verdad? Bien, para comenzar, como decía, yo quiero resaltar que el pueblo de Isla Cristina siempre ha mostrado desde tiempos pasados su aprecio y consideración como insigne isleño al ilustre higueretero Roque Barcia Martí. No es una cosa de ahora. Considerándolo lógicamente como hijo del pueblo que era y es. Ya en el año 1891, la Corporación Municipal reunida acordó sustituir el nombre de calle Santa María en La Redondela por calle Roque Barcia. Hacía unos años que Roque Barcia había fallecido, en 1885, y en aquel momento todavía La Redondela e Isla Cristina eran dos municipios. Pero ya en 1891 La Redondela formaba parte del municipio de Isla Cristina y era la Corporación Municipal de Isla Cristina la que decidía este tipo de cuestiones. Y bueno, pues considerando que este isleño era un ilustre personaje a nivel nacional, pues consideró sustituir este nombre de calle Santa María por el de calle Roque Barcia. ¿Por qué la calle Santa María? Porque en esa calle se encontraba una vivienda familiar que fue frecuentada por Roque Barcia y lo consideraron la calle oportuna. Ya en ese acuerdo plenario se dice que su familia era de Isla Cristina y residía aquí desde el nacimiento del niño, y se menciona también que Roque Barcia pues residía o pasaba temporadas en La Redondela. Eso no hay duda ninguna. Pero vamos, no deja de ser un acuerdo plenario con una reseña. Las publicaciones que yo he podido encontrar a partir del principio del siglo XX, como esta guía comercial que se publicó en Huelva en el año 1906, pues son unas guías comerciales que hacían resaltando los monumentos de cada pueblo, los personajes, cómo era el pueblo. Y de Isla Cristina, pues, bueno, entre los personajes, pues destacaban al párroco, al sacerdote don José Mirabén y Soler, notable escritor, tal, y también del eminente literato don Roque Barcia Martí, autor del diccionario tal y cual, ¿no? Esto es una reseña de la revista de 1906. Son guías comerciales que se editaban cuando a un editor le interesaba porque ganaba dinero con los anuncios y, bueno, pues hacían este tipo de reseñas. Esta de 1917 viene a decir lo mismo, recuerda al párroco Mirabén, es ilustre de Isla Cristina el gran filólogo español Roque Barcia. Bueno, y hablan también de la fiesta, en fin. Nunca jamás se había olvidado a este personaje, ni por parte de la población ni por parte del ayuntamiento. En la revista del Rosario de 1920 pues también hacen una reseña, publican su fotografía. Y bueno, pues vienen a recordar un poquito lo mismo, ¿no? En la enciclopedia Espasa Calpe, que es una enciclopedia muy prestigiosa, en la edición de este año de 1927, pues La Voz de Isla Cristina, pues aparte de mencionar las pesquerías y todas estas cosas importantes, dice, entre sus hijos ilustres cuenta el famoso autor del diccionario etimológico Roque Barcia. Bien, nunca ha habido duda de que era un isleño importante. También se menciona en la revista de 1930, que fue editada, por cierto, un sobrino nieto, Serafín Soler Zarandieta, este señor del Paseo de las Palmeras. Y se le pone también su nombre a un equipo de fútbol, al Roque Barcia Sporting Club. Era un personaje que permaneció siempre en la memoria de los isleños y bueno, pues bien considerado, lógicamente. También hubo un colegio, la Escuela Roque Barcia, que fue fundada precisamente por Serafín Soler, su sobrino nieto, que llevó el nombre de Roque Barcia pues hasta el año 47. Se le dedicó también, por parte del alcalde don Román Pérez Romeu, una placa conmemorativa en la casa donde vivió en La Redondela. Aparte de la casa donde vivió en Isla Cristina, claro, que ahora lo vamos a ver. La calle Baja, la actual calle Baja, que antes se llamaba 29 de Julio, pues fue sustituido por el nombre de Roque Barcia. Es decir, se llamó originalmente calle Baja, luego calle Roque Barcia, luego calle 29 de Julio y nuevamente calle Baja.
Y ya creo que fue en el 69, me parece, no estoy seguro, cuando la actual calle Roque Barcia, la actual, donde se encuentra el marinero del remo para entendernos, pues recibe este nombre. Es decir, los isleños y el ayuntamiento pues hemos sido sensibles a este personaje, jamás se le ha olvidado. Luego, a partir de 1980, la Asociación de Amigos de la Cristina, ya una vez en democracia, le dedica el busto en el jardín del ayuntamiento. En fin, no considero yo que se la haya olvidado. Esta fue la placa que se le dedicó en la casa donde... era una segunda residencia, una vivienda donde pasaba las temporadas de invierno normalmente. Y ahí se le dedicó esta placa. Esta placa que vemos aquí es la original. Tiene aquí como dos columnas y un dintel aquí. Pero esta placa en los años 80 se cayó al suelo y se partió. Y la propietaria de la vivienda, según me han contado, y lamento no tener el nombre porque la verdad es que tuvo un gesto plausible, pues ella de su propio dinero pues encargó esta otra, que es muy similar, pero vemos que es diferente, con el mismo contenido. Esta placa es de los años 80 y se encuentra actualmente pues en la casa donde la segunda residencia de la familia, en La Redondela. Bueno, pues, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre que en el verano de 2002, pues, sucedieron unos hechos y en cierto modo me vi obligado a acudir al archivo municipal a documentar bien documentado el nacimiento de Roque Barcia y aportar pues documentación oficial, porque no debemos olvidar que lo que dicen las revistas y las publicaciones, o que lo que dice la higuerita, pues es una cosa que ha escrito un redactor, una persona que puede estar bien informada o mal o regular, pero lo que dice un documento de un ayuntamiento ya eso es otra cosa, eso ya es un documento oficial y tiene una validez que no tiene un comentario de un periódico ni una publicación. Bien, esto fue en la higuerita del 13 de febrero de 2003, pues Juan Andrés Cordero pues dio la noticia de lo que había sucedido y bueno. No sé si una cosa llevó a la otra, yo espero que no sea así, pero bueno. Lo cierto es que me puse a profundizar en el conocimiento de Roque Barcia, sobre todo en el asunto de su nacimiento, cosa que yo había iniciado ya en el año 98. En el año 98 trabajaba yo en Valencia y el día 9 de octubre, que era fiesta allí, pues me fui a la Biblioteca Nacional y estuve investigando cuando, en aquella época que no había ordenadores como ahora y los títulos había que buscarlos en unas fichitas a mano, unos cajoncitos que había, no como ahora que entra en uno en internet y se lo encuentra todo. Había que ir, había que pedir permiso, te autorizaban y te ponían a mirar la ficha. Y estuve mirando tanto del padre Mirabén como de Roque Barcia padre y Roque Barcia Martí. Y bueno, a partir de ahí, luego busqué también en internet, encontré la partida de bautismo, esta partida emitida en 1872 que se conservaba en el archivo del Senado, pero yo no fui al Senado, sino que esto estaba ya en internet. Voy, antes de continuar, a aclarar un par de cositas. Y es que cuando Roque Barcia nace, la isla de la Higuerita, por eso Roque Barcia era isleño, pero también era higueretero, pertenecía a la provincia de Sevilla. Todavía no se había hecho las divisiones provinciales actuales. Isla Cristina era un municipio y La Redondela era otro municipio, dos municipios diferentes en la provincia o antiguo reino de Sevilla. El ayuntamiento de Isla Cristina se había constituido, digámoslo así, ayuntamiento entre comillas, en 1802 y el archivo municipal, nuestro archivo municipal, comienza prácticamente en esa fecha también. Por eso tenemos documentación. Cuando yo trato de averiguar lo normal para averiguar dónde ha nacido una persona es ir al registro civil, pero es que el registro civil comenzó en España en el año 1871.
Por lo tanto, Roque Barcia no estaba en el registro civil. Y bueno, pues lo único que se me ocurría era acudir a los padrones municipales. Yo había encontrado esta partida de bautismo, que voy a leerla, y la partida de bautismo, lo primero que me llamó la atención es que nació el día 4 de octubre de 1821, en contra de lo que todo el mundo creía, en todos los libros, en todas las enciclopedias decía que había nacido en 1823. Pues no, nació en 1821. La partida, lo voy a leer así brevemente, dice: en Sevilla, día 15 de octubre de 1821, yo, Fray Ramón Venegas, sacerdote, profeso y exministro del convento de los... Yo en su día conocía bien las abreviaturas, pero ya se me olvida, no sé exactamente qué era esto. Terceros de esta ciudad, y además no me he podido repasar la conferencia porque estoy trabajando y lo llevo un poquillo flojito, pero bueno, a lo que vamos sí que está todo claro, como vamos a ver. De esta ciudad de Sevilla, cura teniente por don José María de Segura y Santander, cura propio y beneficiado de la iglesia parroquial de San Esteban, bauticé solemnemente a Roque Fausto Próspero Francisco de Asís, que nació el día 4 del corriente, 4 de octubre, hijo de don Roque Barcia, natural del Reino de Galicia, y de doña Teresa Martí, natural de Higuerita. Acostumbraban mucho en aquella época a las abreviaturas, como eran manuscritos abreviaban mucho. En esta provincia de Sevilla, su legítima mujer, nieto de don Nicolás de Barcia y doña Teresa Terrano o Ferraces, tal y cual, ¿no? Pues esto es la partida de... Aquí no dice que naciera en Sevilla, que yo no digo que naciera en Sevilla o en Camas, no lo sé, aquí no lo pone. Aquí dice que fue bautizado en Sevilla. Para asegurarme, porque esto hay que andar continuamente contrastando documentos para evitar errores, pues yo pedí a la iglesia de San Esteban una copia del certificado de bautismo, pero ya actual y ya escrito a máquina en el año 2004, pues me lo emitieron y dice lo mismo. Aquí no se puede leer muy bien, pero dice exactamente lo mismo que la copia que se conserva en el Senado. Es decir, bueno, el niño ya sabemos que nació en 1821, el 4 de octubre, y que fue bautizado en Sevilla. ¿Y dónde nació este niño? Bueno, vamos al archivo municipal. Entonces voy al archivo municipal y empiezo a investigar, y primero hay que remontarse hasta el año 1800, cuando se sitúa el establecimiento en Isla Cristina de Roque Barcia Ferraces, su padre, según se desprende en el padrón. Ahora explicaré por qué. En este mismo registro aparece descrita toda la familia también. Yo estuve mirando, creo que también el de 1821, 1824 y algunos más. Vamos a ver el padrón también y lo voy a explicar un poquito más minuciosamente. El padrón pues describe... Este padrón de 1824 es muy interesante para los investigadores porque pone la naturaleza de las personas, es decir, de dónde son naturales, pone los años de residencia en Isla Cristina, porque tú puedes ser de Málaga y llevar aquí viviendo 1 año, 2 o 18, y en este padrón lo pone. Y es una información de mucha utilidad. Viene también la profesión y el estado civil, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y todo lo que yo pude observar en estos padrones se correspondía con las partidas de bautismo. En el padrón del año 1827, pues también aparece toda la familia en La Ribera. La Ribera es lo que es actualmente la avenida Padre Mirabén, donde estuvo la charanga, el Zipi, Pescaderías Cordero, para que conozcamos esa... Claro que en aquella época la acera donde están las fábricas no existía, eso era al borde del muelle, por eso le llamaban La Ribera. Y hay un padrón muy curioso que dice que del 3 de marzo del 38, que dice que la familia vive en el número 4 de la calle de la Muela, que hoy es la calle Cañabate, que precisamente hace esquina con La Ribera. Es muy difícil, y yo no le he conseguido todavía, establecer la casa donde vivía la familia, porque los números van cambiando con los años y las alteraciones urbanísticas hacen muy complicado de averiguar no es imposible, pero no es fácil.
una vivienda de hace 200 años, con qué edificio se corresponde en la actualidad. Pero vamos, con un poquito de tiempo lo haremos. Hay una cosa interesante en este padrón del 38, que hay una versión un poquito más adelante, de finales de año, que Teresa Martí aparece como viuda. Quiere decir que entre marzo y noviembre había fallecido el marido. Y bueno, también se corresponde con otras informaciones. Es decir, había fallecido el primer escribano público que tuvo Isla Cristina, quien había ejercido desde el año 1806 a 1927, en que se puede comprobar por las actas capitulares del ayuntamiento, por los plenos. Roque Barcia padre, voy a hacer una pequeña biografía, era escribano público, una especie de notario, pero además tenía una función muy importante para Isla Cristina porque era el embajador, digámoslo así, de los industriales salazoneros Isla Cristina en Madrid. Era el que le gestionaba todos los papeles, todos los trámites, porque había mucho conflicto en aquella época con la legislación pesquera, también con los impuestos que había que pagar de la sal. La sal era un producto estancado, había que pagar un montón de impuestos, y Roque Barcia Ferrace representaba a los industriales de aquí, que era lo que movía la economía local. Isla Cristina tenía ya una importancia económica muy importante, y Roque Barcia, como digo, era una especie de embajador de Isla Cristina en Madrid, por eso iba mucho a Madrid. De modo que cuando en el año 1833-34, ya se pierde un poquito, se decide cambiar el nombre de Isla de la Higuerita a Isla Cristina, 1834, en enero. Lo hablé con Sole hace recientemente. Es Roque Barcia el que se ocupa de esta tramitación y la reina accede al cambio de nombre. Pero yo he llegado a pensar que probablemente fue una jugada muy interesante de Roque Barcia Ferrace, del padre, para congraciarse con la reina María Cristina. Pues claro, eso le facilitaba entrar en contacto con ella, estar en bien con ella, porque a la hora de pedir un favor, una gestión o cualquier cosa, siempre era mejor. Y aprovechando que el nombre de Isla de la Higuerita quedaba ya un poco obsoleto y no se correspondía con la importancia que Isla Cristina iba tomando, pues yo estoy convencido, aunque no hay documento que lo acredite, de que fue una idea de Roque Barcia Ferrace, que era muy inteligente. Es decir, el padre ya era un personaje importante. También era escribano público de la Redondela, claro, una cosa no quita la otra. Pero residía en Isla Cristina, porque ya en aquella época la importancia económica, el poder económico de Isla Cristina era superior a la de la Redondela. Y creo que también el número de habitantes. Bien, volvemos a los padrones y ahora voy a poner los padrones, que es lo interesante. En el año de 1840, Teresa Martí, pues, permanece viviendo en Isla Cristina con seis personas en la vivienda y tal, y es a principios del 41 cuando probablemente se traslade ya definitivamente a la Redondela, porque ya no aparecen los padrones de aquí, ya no aparece. Es decir, seguramente tras fallecer el cabeza de familia, pues deciden trasladarse a la Redondela. Tenían su domicilio habitual aquí, pero la Redondela era una residencia de invierno para pasar temporada. Era una costumbre muy extendida entre las clases altas porque el clima más al interior es menos húmedo. Los inviernos en la Cristina, como sabemos, son muy, muy crudos. O en aquella época más todavía. En resumen, cuando Roque Barcia ya desaparece de aquí, de Isla Cristina, de la Redondela, había residido allí 3 años, ¿no? Aproximadamente. Y en Isla Cristina pues se había estado avecindado durante 19 años. Esto no quita que en el periodo que viviera aquí se trasladara a Madrid temporalmente para estudiar. Eso como cualquier chico de hoy en día que vive aquí, pero bueno, está estudiando en Sevilla, viene y se lleva estudiando en Sevilla 5 años. Bien, este es el famoso padrón de 1824, que es un documento, como yo digo, pues implacable, ¿no? Este es un documento que se hacía como se ha hecho hasta hace poco. Los padrones, iba una persona a cada casa y le preguntaba a las personas que había allí cuántos viven, los estudios que tiene, todas estas cosas se preguntaba. Hasta hace, 20 o 30 años recuerdo yo cómo se hacían los padrones. Bien, pues el padrón, que ahora lo vamos a subrayar, esta es una hoja del padrón de la Ribera,
aquí dice La Ribera, es decir, la actual avenida Padre Mirabén. Dice aquí, don Roque Barcia, casado, 50 años. Esto me parece que pone, es que tampoco veo muy bien ya, pero bueno, esto creo que pone, esto es, este es el lugar de nacimiento. Aquí pone San Miguel. Estaba hablando con Jesús Bogarín poco antes de llegar aquí, y esto es una parroquia del municipio de La Estrada, en la provincia de Pontevedra. Esta es otra columna, son columnas, el estado civil, la edad, el lugar de nacimiento, la naturaleza, como dice el padrón. Esta otra columna, si alcanzo a ver lo que significa, lo diré, pero no me acuerdo, el estado civil. Y esta otra columna del final, esta de aquí, es la que dice los años de residencia en el municipio. Es decir, Roque Barcia estaba casado, tenía 50 años, era de San Miguel. Esta es la profesión, escribano público, escribano. Y llevaba en Isla Cristina, que esto creo que es un 24 años de residencia aquí. Si el padrón es del 24, pues llegó en 1800. Esta es su mujer, Teresa Martí. Iden, esto significa Iden, es decir, casada, 35 años, higuerita. Aquí pone higuerita en abreviatura. Aquí vemos la H, la I, la G y esta es la abreviatura. Es decir, ella era natural de la Higuerita y tenía 35 años de residencia, es decir, toda la vida aquí. Los hijos, Filomena, Joaquina, Nicolás y Roque. Pues Filomena dice que es soltera, que tiene 9 años, esto significa o comillas o iden, es decir, también natural de la Higuerita. 9 años de residencia, toda la vida. Y centrándonos un poquito en Roque Barcia Martí, soltero, esto es soltera. Soltero, iden, 3 añitos, claro, 1821, al padrón de 1824 tenía 3 añitos. Iden, es decir, naturaleza higuerita. Años de residencia, 3, es decir, desde que nació. Este es el mismo padrón. Aquí lo digo, Roque, soltero, 3 años, naturaleza la higuerita y 3 años de residencia. Este es un padrón del año 1827, que es más sencillito, aquí no da muchas explicaciones. Y bueno, pues tenemos aquí también a Roque Barcia, el padre, doña Teresa Martí, Nicolás, Roque, Filomena, Joaquina y Amparo. Esta tenía un añito, la Amparo esta, la más chica, Amparo. Bueno, junto a otros vecinos. Este es el número 278, en fin, otra serie de vecinos, estaban todos empadronados. Este es el padrón de 1847, donde aparece otros miembros de la familia Barcia, pero ya no está la familia Barcia Martí, con todos, pues ya no se encuentran en el padrón. No sé si se me olvida algo antes de llegar a las conclusiones. Yo lo que diría que Roque Barcia Martí pues era de Isla Cristina, lógicamente, donde residió con su familia, bueno, hasta que se marchó a la Redondela, una vez fallecido el padre, y ya desaparece de los registros municipales. El padrón de habitantes del 1824, como hemos visto, pues lo recoge como natural de Isla Cristina. Probablemente pasara muchas temporadas en la Redondela, pero no tengo documento que lo acredite, salvo testimonios de personas, claro. Y bueno, que realmente pues se instaló allí antes de marchar a Madrid. Y bueno, pues finalmente pues se desplaza a Madrid como muchos estudiantes y a hacer su vida allí. Yo sí que diría algo importante, que es el criterio que sigue actualmente el registro civil, que registra, aunque los niños o las niñas
nazcan circunstancialmente en el Hospital Infanta Elena, porque aquí no pueden nacer, o nazcan en Sevilla o en Málaga por circunstancias, porque los padres estén de viaje o por los motivos que sea, pues se registran en el registro civil como naturales del lugar donde la familia reside. Pues eso lo saben todos ustedes, porque hasta hace poco tiempo los niños nacidos en Huelva lo escribían como nacido en Huelva. Era cosa de 20 y tantos años, se cambió el criterio y los niños nacidos en Huelva, pero cuyos padres son residentes en Isla Cristina, se inscriben como naturales de Isla Cristina. Y con este mismo criterio, aunque Roque Barcia hubiese nacido circunstancialmente en Sevilla, cosa que no tiene la menor importancia, si nació en Sevilla o a lo mejor nació en Camas y se fue a bautizar a San Esteban, no lo sabemos. Lo realmente importante es que su familia era residente en Isla Cristina y con este mismo criterio pues era isleño, porque aquí se crió, sí, y aquí pues desarrolló toda su infancia y preadolescencia por lo menos. Y en este municipio de Isla Cristina, donde se integró de la Redondela, pues vivió también muchos años y estuvo muy vinculado también con esto, lo que hoy es una entidad local menor, pero en su época pues fue una villa. Así que yo pienso que no hay mucho que decir a este respecto, pues sentirnos orgullosos de este paisano nuestro, porque realmente fue una persona que aportó mucho a la sociedad española, muy avanzado para su época, un demócrata que claro, en aquella época pues no se entendía, pero cuando uno se pone a leer esos textos, pues se identifica plenamente y además lo identificamos con la actualidad. Yo escribí un artículo para la revista de la Semana Santa, no sé, era 15 años por ahí, donde trataba de desmentir aquello de que no era creyente, de que no era cristiano y tal. Efectivamente fue muy creyente, es un hombre muy creyente, pero era anticlerical, alejado de la doctrina oficial de la Iglesia, y pues todo eso le llevó a muchas enemistades, a las excomuniones, tantísimas excomuniones, y le llevó a lo que en la política, cuando una persona pues su ideología no se corresponde con la ideología vigente, pues lo marginan y lo desautorizan. Pues eso pasó en gran parte durante la dictadura entre el 36 hasta la Constitución del 77, que se ocultó este señor, porque eran ideologías que no se correspondían. Y bueno, pero afortunadamente estamos ya en un régimen de libertades que ya podemos conocer mejor a este isleño y sentirnos verdaderamente orgullosos de tenerlo pues como paisano. Y con esto pues termino mi intervención y nada más, espero que le haya gustado y entretenido por lo menos. Muchas gracias. Enhorabuena. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues felicitar a Vicente por la exposición que nos ha hecho, cómo él nos ha explicado cómo ha llegado a descubrir todo este tipo de documentos y el origen, ¿no?, de Roque Barcia, que es lo que le traía aquí hoy. Llevo toda la tarde pensando cómo enlazar mi intervención de hoy, porque me sabe bastante mal que el uso inadecuado de las redes sociales pueda perturbar un poco tanto trabajo de investigación y tanto trabajo de base que llevamos, ¿no? Hace más de un año, el último martes cultural del 2020, lo hiciste tú además, y me acuerdo que cuando terminó ese martes pues estábamos hablando ahí entre el público y fue ya cuando empezamos a poner el engranaje de tenemos que hacer algo para el bicentenario de Roque Barcia, que todavía quedaba un año y pico, pero teníamos que ponerlo en marcha. Lo planteamos con idea del la U
que, bueno, pues se disolvió un poco, llevaban un año sin hacer nada. Y bueno, pues también poner en valor el trabajo de todas las delegaciones del ayuntamiento, que hemos trabajado conjuntamente, tanto mis compañeros de corporación como los técnicos a la cabeza de todas ellas. Y se ha creado una comisión de trabajo en el que llevan más de un año trabajando, reuniéndose casi mensualmente y buscando todo tipo de participación y aportación que cualquier persona quisiera traer para, bueno, poner en valor la figura de Roque Barcia. Perdón, que es lo que nos trae aquí. Y bueno, hemos visto desde que hemos tenido el concurso de logo, hemos tenido donaciones también por parte de Rafael Ortega de material bibliográfico, el cual pues estuvieron aquí acompañándonos también pues los compañeros el delegado de biblioteca para hacer ese recibimiento, ¿no? Y después pues está expuesto ahí en una exposición que tenemos de material que también pues Isabel Soler pues también ha donado o ha prestado para que pueda estar expuesto y la gente pueda conocer más un poco el trabajo de Roque Barcia. Nos queda mucho trabajo por hacer todavía, por presentaros, para dar a conocer a esta figura. También el último acto que tuvimos estaba también los técnicos de la biblioteca, los cuales pues hicieron también una intervención maravillosa sobre unos digamos, relatos que había sobre Roque Barcia y quisieron hacerlo de una forma también diferente, en el cual pues la verdad que pone en valor el trabajo de los técnicos y además personal, que después sentarse aquí no es fácil, aunque se haga un trabajo de investigación por gusto. Hay gente que, bueno, a lo mejor tiene una carrera de base y otra gente que lo hace por devoción o por interés propio, por curiosidad, y termina pues haciendo una presentación de algo que con mucho gusto y de una forma altruista pues nos lo quieren ofrecer. No es fácil ponerse aquí delante de un escenario y yo creo que eso es el mayor valor que tiene todos y cada una de las personas que siempre estáis colaborando con la Delegación de Cultura. En este caso tú eres una de esas personas. Nos quedan varias ponencias y además nos queda pues la reposición de ese busto que se robó en su momento en los jardines del ayuntamiento y varios actos más. También tenemos actos con educación, donde vamos a dar concursos de relato a nuestros escolares y adolescentes para que, bueno, poner en valor y conocer más a este personaje tan importante para la historia, para el panorama nacional y a nivel cultural y político, y que por desgracia hay gente que no conoce. Y actos como este pues lo ponen en valor y nosotros desde la Delegación de Cultura queremos defender a todas las personas que vienen aquí a trabajar con nosotros. Nos dan igual si son gente que tienen una carrera de base o simplemente tienen una devoción y un interés por algo, porque aquí tienen las puertas abiertas y siempre que quieran ofrecer cultura y hacer una donación tanto de material como de archivos, porque esto se queda en los archivos también de cultura, tendrán siempre las puertas abiertas. Y nosotros, personalmente, yo como delegada de Cultura, no voy a entrar en redes sociales, pero sí que defiendo a todas las personas y agradezco de verdad, de corazón, que estéis aquí y que nos queráis presentar vuestro trabajo, porque no es fácil ni sacar tiempo del trabajo, en tu tiempo libre, en el ocio, a nivel económico, como se quiera hacer cada uno en su faceta, porque cada uno tenemos una vida, pero el que después quieran ponerla aquí y exponeros a los demás, pues para nosotros siempre tendré las puertas abiertas y os agradezco de corazón que estéis hoy aquí. Nada más. Es verdad. Que si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta a Vicente sobre la trayectoria que le llevó o por qué, ¿no? ¿Por qué surgió esa necesidad de querer buscar en esos padrones? Y bueno, pues tenéis la palabra. Es que me lo comentó antes Ana, que íbamos a dar la opción de, por eso le he dicho, bueno, yo no tengo inconveniente en contestar si puedo o sí. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna curiosidad. Nadie. Pues con el criterio actual, yo iba a decir que pasa como pasa con... por la ley de protección de datos yo no puedo dar información aquí, pero, por ejemplo, me contó Carlos Silva que él había nacido realmente en
en la barriada de la Estación, en Ayamonte. ¿Por qué? Porque aunque él residía en la calle de San Juan, su madre tenía problemas a la hora de los partos, ella estaba más tranquilo, el aire era más saludable, y que realmente su madre le dio a luz allí, y a los 4 o 5 días se vino a su casa de la calle de San Juan. Entonces, claro, me decía, entonces yo soy ayamontino, me decía Carlos Silva. Pues con Roque Barce pasa lo mismo. Claro, y además su madre era de Isla Cristina. O sea que no, muchas veces se le da vuelta a las cosas que no tienen importancia. Bueno, pues si nadie dice nada más. Muchas gracias a todos por Muchas venir gracias. y espero que volváis, a la próxima.